Iglesia Cristiana, Vida en Armonía en Colombia. Buen día, Dios les bendiga. Saludamos a todos nuestros suscriptores, a todos nuestros oyentes, a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes en todas partes de nuestra tierra. Mi nombre es José Salomón Díaz, soy pastor de la Iglesia Cristiana Vida en Armonía de Colombia. Y hoy traigo un tema bastante bonito que tiene que ver con todos y cada uno de nosotros, y es el carácter de un verdadero cristiano o de una persona. Y vamos a ver la palabra en Mateo 5 del 1 al 12. Si allí tienen sus Biblias y si están cerca de sus Biblias, abran la Biblia en Mateo 5 versículos 1 al 12. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sermón del monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y vemos aquí en la palabra, amigos, que este es uno de los sermones más famosos, digámoslo así, de todos los tiempos. No fue ningún predicador, ni fue predicado por ningún pastor actual, por ninguno de los que llenan mega iglesias a nivel mundial. El sermón más famoso de la historia fue predicado por nuestro Señor Jesús. De ese sermón se predican miles de sermones en todas las iglesias del mundo, y ese sermón es tan especial, pues nos enseña a los que formamos parte del reino de Dios, los que somos sus hijos, nos enseña que debe ser nuestra manera de vivir, cuáles deben ser nuestros valores, cómo debe ser el carácter del verdadero hijo de Dios. Este día hablaremos del carácter del cristiano, pero no de si somos enojados o tímidos, o si somos extrovertidos, o si somos callados, sino de la marca que deja nuestra vida el carácter. Y el carácter viene del latín carácter, que es del hierro candente con el que marcan las bestias, los animales, con el fin de distinguirlos de los demás para saber a quién le pertenece. Y aún todavía suceden en muchas partes donde tienen ganadería. A nuestra vida podemos decir que el carácter son todos los rasgos de nuestra vida que nos hacen distintos del mundo y que nos hacen notar que le pertenecemos al Señor. Debemos comprender para quién fue dado el sermón del monte, como lo dice el versículo 1 y 2. No fue para la multitud, sino para los discípulos que subieron con él al monte. Podemos ver que el estilo de vida de las bienaventuranzas no son comprensibles para aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Ni el Señor tampoco espera que vivan bajo esos principios, pero nosotros como cristianos sí. Analicemos los primeros versículos de este sermón, pues en ellos encontramos 9 características que todo cristiano debe tener. 9 rasgos del carácter de un verdadero cristiano, 9 actitudes del corazón que un verdadero cristiano tiene que tener para poder ser bienaventurado. ¿Por qué vivimos infelices? ¿Por qué vivimos amargados, tristes? ¿Por qué no tenemos en nuestra vida esas características? Analicemos este día, cada una de ellas, y veamos las cualidades que tienen que estar en nuestra vida si somos verdaderos cristianos. Primera, un verdadero cristiano es pobre de espíritu. Algo que está lleno no puede ser llenado más, tiene que vaciarse primero.
Y muchos cristianos no podemos ser enriquecidos con todo lo que Dios tiene para nuestra vida, pues tenemos nuestro corazón lleno de los tesoros de maldad, como lo dice Proverbios 10:2. ¿Cuáles son los tesoros de maldad que no nos permiten ser pobres de espíritu para ser enriquecidos por el Señor? La autosuficiencia de pensar que no necesitamos de la iglesia, que no necesitamos que se nos predique, que no necesitamos congregarnos. Es también ser sabios en nuestra propia opinión. Pensar que no necesitamos ser enseñados, que toda nuestra experiencia, nuestro conocimiento basta para poder vivir en victoria. La pobreza de espíritu es poder reconocer cuán necesitamos de ser llenos del amor de Dios, es reconocer que necesitamos ser llenos de la sabiduría de Dios, reconocer que necesitamos ser llenos del poder de Dios. Un pobre de espíritu puede ser enseñado, un pobre de espíritu puede ser guiado, un pobre de espíritu puede ser aconsejado. Los ricos de espíritu piensan que no necesitan de nadie, ni siquiera de Dios. Un cristiano verdadero es alguien que llora, como lo dice Mateo 5:4. ¿Por qué deben llorar los cristianos? Dos poderosas razones que todos vivimos y que en lugar de llorar somos indiferentes a ellas. ¿Qué cosas en nuestra vida deben provocar nuestro lloro? Una, el pecado. Otra, nuestra familia sin Cristo. Un verdadero cristiano tiene una tristeza sincera y verdadera por su pecado. Le duele fallarle al Señor. Si hay algo que le causa amargura a su vida, es negar con sus hechos que Dios mora en su vida. El Señor no quiere lágrimas de remordimiento, sino de arrepentimiento, de dolor sincero, no por la consecuencia que vendrá a nuestra vida, sino por no poder quitar de su vida lo que sabe que le desagrada al Señor. Pero también debemos llorar por aquellos que van camino al infierno. Un verdadero cristiano tiene una carga en su alma por los perdidos, como dice el Salmo 126, del 5 al 6. Pero sabe que su tristeza se convertirá en gozo al ver la cosecha de salvación. Un cristiano verdadero tiene que ser manso, como lo dice Mateo 5:5. ¿Es usted una persona mansa o una persona iracunda que pierde el control fácilmente, que tiene soberbia, que es altanero y que es respondona? Mansedumbre significa poder bajo control. Y ese control es el control que solamente da el Espíritu Santo. Tenemos la capacidad de humillar, de pelear, de responder airadamente, pero una persona mansa somete su ira, su soberbia bajo el control de Dios. La mansedumbre no es una señal de debilidad, mis hermanos o mis amigos, sino todo lo contrario. El que se enoja fácilmente, el respondón, el soberbio, demuestra su debilidad según la palabra de Dios, como lo dice Proverbios 16:32. Cuando pasamos por alto la ofensa, cuando podemos controlar nuestro enojo, cuando respondemos con suavidad las palabras ofensivas de alguien, nos parecemos cada vez más a Jesús. Y lo dice Mateo 11:29. ¿Cómo podemos tener esas características en nuestra vida? Únicamente siendo hijos de Dios. Solamente Él puede poner esas cualidades en nuestra vida. Solamente Él puede transformar nuestra vida por medio de su palabra, por medio de su poder. Querido amigo, los invitamos para que se suscriban a nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, Spotify. Activen la campanita y compartan. Los esperamos en el podcast. Hay un número de contacto de WhatsApp que aparece en Facebook. Dios los bendiga. Esta es una palabra para ti en este día. Bendiciones.